Y estamos. Anaerobios. Estos son anaerobios estrictos. Porque, por ejemplo, la familia de las enterobacterias son anaerobias facultativas. ¿Ya? Estos son, claro, lo que más vamos a ver acá son, y algunos que nombraron en el laboratorio los compañeros. Sí, a nivel intestinal tenemos mucha cantidad de anaerobios. Incluso el lactobacilo es anaerobio. El milagroso, lactobacilo. Mira, en parte, no. O sea, estoy en desacuerdo con respecto a que va a matar a la candidiasis, a este parásito, qué sé yo. Pero sí, el lactobacilo es muy bueno. Es bueno consumir probióticos. Bueno, yo ayer al grupo de la tarde les mostré, bueno, siguen en el laboratorio, así que lo pueden ver. Tengo un matraz lleno de Saccharomyces, que también es un probiótico. Es una levadura que se usa para hacer cerveza y para hacer pan. Saccharomyces cerevisiae, y ese es un probiótico también. Por eso es bueno el pan de masa madre, la cerveza artesanal. La cerveza artesanal no pasa por un proceso de pasteurización, entonces cuando uno toma la cerveza artesanal tiene levaduras. Y si no tiene levaduras, deja de ser artesanal. Incluso se recomienda la cerveza artesanal siempre tenerla en refrigeración, porque si uno la saca de la refrigeración, la levadura se reproduce, a temperatura ambiente se reproduce y cambia el sabor de la cerveza. Y ahí tienen el picle también, que también tiene lactobacilo, las aceitunas, todo lo que sea el encurtido, o los fermentados también. Si la cerveza esa, la artesanal, está mucho tiempo a temperatura ambiente, puede tener su daño. No lo sé si daña, yo creo que no te daña, pero va a cambiar el sabor del producto. Es lo mismo que el pan de masa madre o las pizzas de masa madre, pues cuando tiene mucha levadura, que fermenta mucho y se pone ácido el pan. Y ya no es agradable el sabor, no te va a hacer mal, pero no es agradable. Si uno siempre asocia ácido, está mal. No, es que ese es un hábito de sobrevivencia. Sí. Se supone que el ácido y el amargo son sabores aprendidos, no sé, eso es lo que yo creo. No sé qué dirá el profe Daniel, si que lo vieron eso en neurociencia. Sabores aprendidos. Por ejemplo, la gente que vive en Arica, que le encanta, a mí me encanta la aceituna amarga. Pero alguien que no es de Arica, llévenle aceituna amarga, la va a encontrar horrible. Entonces ahí nos damos cuenta que es un sabor aprendido. Igual lo mismo en los cafés. Hay gente que le encanta el café expreso y gente que no. También es un sabor aprendido. Ya, ahora sí vamos a empezar entonces. Entonces, lo que vamos a ver hoy son anaerobios estrictos. Presencia de oxígeno, muere. En el caso de los anaerobios estrictos no son nosocomiales. Forman parte de la microbiota normal, podemos encontrarla en el ambiente. El problema es que cuando ellos se vuelven patógenos, pueden generar, por ejemplo, intoxicaciones. Pero lo bueno es que tienen baja mortalidad. Y como son parte de la microbiota normal, se consideran oportunistas. Características generales: son incapaces de desarrollarse en contacto con el oxígeno. Claro, mueren cuando hay oxígeno también. O sea, son incapaces de metabolizar, de realizar su metabolismo cuando hay presencia de oxígeno. Tenemos varias como clasificaciones de anaerobio. El anaerobio estricto, que es el que vamos a ver hoy, requieren un 0% de oxígeno para metabolizar, reproducirse, replicarse, etc. Pero tenemos también otros tipos de anaerobios, como por ejemplo los aerotolerantes, que tienen la capacidad de sobrevivir
en presencia de oxígeno, pero solamente un porcentaje bajísimo, que es de 0,5%. Si los queremos hacer crecer en el laboratorio, necesitan medios de cultivo especiales, no es un medio de cultivo simple como los que usamos para las muestras clínicas, ¿cierto? Ustedes a veces nombran los caldos tioglicolato, o han nombrado algunos otros medios para anaerobios, pero la mayoría tienen una gran cantidad de nutrientes. Como ya habíamos dicho, forman parte de la microbiota normal de los organismos vivos. Pueden generar infecciones de tipo endógeno y también infecciones de tipo mixto. ¿Ya? ¿Cuál podría ser una infección endógena? A ver qué se les ocurre. Cuando hablamos de infecciones endógenas es que la bacteria forma parte, como ya hemos dicho, de la microbiota normal y genera una infección en el mismo individuo. ¿En qué caso se podría producir este tipo de infección? Puede ser, por ejemplo, una colitis. ¿Una qué? Una colitis. Una colitis. ¿Cuál colitis? ¿O por qué podría generarse? A ver, yo les doy un ejemplo. Hay perforación intestinal por una apendicitis o por un corte, no sé, profundo, herida con arma blanca, por ejemplo, y sale contenido intestinal al peritoneo. Ahí tenemos, ese sería, por ejemplo, una infección endógena. No, a veces puede ser por un anaerobio. Ahora enfoquémonos en los anaerobios, ¿ya? Y ahí podría generarse una infección por anaerobio a nivel peritoneal. ¿Qué más se les ocurre? Busquen, a ver. Siempre tener seguro, profesora, que cuando, por ejemplo, una herida cortopunzante se abre, puede haber una infección por un anaerobio, pero no un 100% de Es que la apertura es mínima. Puede ser mínimo, pero aún así hay una pequeña cantidad de oxígeno que puede entrar. Pero es mínima. O sea, es mucho mayor la cantidad de nutrientes que hay por el corte, porque a ellos les encanta el hierro, que la cantidad de oxígeno que está ingresando por ese orificio que es cortopunzante, ¿cierto? Penetrante, pero a la larga después el tejido se cierra. Entonces, ¿qué va? A no ser que quede así abierto. Y no. Aparte que estamos hablando de oxígeno puro. Bueno, oxígeno ambiental. Pero no pasa nada. O sea, la infección sucede igual. ¿Qué han encontrado? ¿Alguien encontró algo? Ya, endocarditis por un anaerobio, sí, porque es una cavidad cerrada. Peritonitis con la diseminación de la microbiota intestinal. ¿Peritonitis? Sí. Claro, lo que estábamos diciendo recién. Intestino dañado. En el caso de la endocarditis, cualquier tipo de bacteria que se instale a nivel valvular, ya sea aerobia facultativa o anaerobia estricta, ¿cómo llegan las bacterias a esa zona? Principalmente por bacteriemia, por la linfa. ¿Alguien más encontró algo? Apareció neumonía por respiración de la microbiota terapia. ¿Pero anaerobia estricta? No. Busquen infecciones por anaerobio, ahí seguramente les va a salir algo. Vayan buscando las mixtas también. Cuando hablamos de infecciones mixtas, se supone que hay más de un patógeno. Puede ser un anaerobio facultativo y un anaerobio estricto. Y un aerobio también.
En el laboratorio vimos infecciones mixtas. ¿La gangrena? La gangrena gaseosa. Esa es una infección mixta en el caso del paciente diabético. Ya se mencionaba que podían tener un Clostridium, ¿cierto? Que es un anaerobio estricto, el Clostridium perfringens, y a veces el paciente también tenía una cándida, ¿cierto? Y tenía una Escherichia coli, y tenía un estafilococo. Ya, ahí tenemos una infección mixta. Entonces, la gaseosa, el botulismo, intoxicación alimentaria, colitis pseudomembranosa. Claro, es que en el caso, lo vamos a ver, en el caso del botulismo, no es endógeno, porque el Clostridium botulinum es ambiental. Sí, igual que el tétano. Igual que el tétano. En el caso de la colitis pseudomembranosa, sí, es un Clostridium endógeno. Es el Clostridium difficile. Ya, el Clostridium difficile es un anaerobio estricto que forma parte de la microbiota normal intestinal. Esa también sería una infección de tipo endógeno. Y lo que produce, que lo vamos a ver luego, es lo que se conoce como la colitis pseudomembranosa. Bueno, igual que los anaerobios facultativos, a nivel anaerobio tenemos también cocáceas, bacilos, que tienen distintas reacciones a la tinción de Gram, positivos y negativos. La gangrena gaseosa la produce el Clostridium perfringens. El perfringens. Ellos mueren con esto. Estos son derivados de la oxidación. Recordemos un poquito, en inmunología, estos eran los oxidantes que eran utilizados por los macrófagos para la eliminación de las bacterias. Tenemos el oxígeno singlete, el peróxido de hidrógeno y el ion superóxido. Perdón, el ion hidroxilo, el último, perdón. Este es el oxígeno singlete, entonces, peróxido de hidrógeno y el ion hidroxilo. Bueno, y antiguamente se usaba mucho el agua oxigenada para heridas, principalmente heridas que tenían contacto con tierra. Ahí está la explicación. Clostridium tetani, que también es una bacteria anaerobia estricta que se encuentra en la tierra, ¿cierto? Y uno pasaba ahí con las rodillas rotas, llenas de piedrecillas, ¿cierto? Llenas de tierra, las rodillas heridas. ¿Y qué hacían las mamás? Colocaban agua oxigenada. Y el agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno en contacto con la sangre libera el oxígeno. Y sin querer ellas podían generar una desinfección de anaerobios en estas heridas. ¿Puede ser un tipo de tratamiento cuando hay una infección? Ya no se usa. Ah, Ya no sé, porque ahora no sé. Ahora la herida se limpia solo con suero fisiológico. Antiguamente colocaban agua oxigenada, colocaban metapío, colocaban mercurio cromo, colocaban povidona, alcohol puro, sal también. Ahora no, suero fisiológico y nada más. Bueno, ¿dónde podemos encontrar esta microbiota normal de tipo anaerobio? La tenemos en la piel, principalmente en el folículo piloso. Aquí tenemos una bacteria que me parece que la habíamos mencionado, el Propionibacterium agnes. Lo vamos a anotar, lo voy a anotar también en el chat. Si es que están ahí. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Lo leen, no? Sí. Propionibacterium agnes es una bacteria que consume ácido propiónico y que se relaciona con la aparición del acné. Ácido propiónico.
Él vive en esta zona, el Propionibacterium acnes. Y cuando hay un exceso de secreción de sebo por parte de la glándula sebácea, porque la mayoría de los folículos pilosos están asociados a una glándula sebácea. Entonces, en la pubertad sucede principalmente el aumento de la testosterona, tanto en hombres como en mujeres. Genera que esta glándula produzca más sebo de lo normal. El sebo es algo esencial para el cuidado de la piel. Ya es como un, ¿cómo podríamos decirlo? Como un protector de la piel. La mantiene protegida para que no pierda humedad, por ejemplo. El problema es que esa cantidad de sebo muchas veces tapaba el folículo. Y al tapar el folículo hacía que, o hace que Propionibacterium acnes comience a replicarse más de lo común y produce una infección. Hay una reacción, una respuesta inmune. Llegan los macrófagos, ¿cierto? Aumenta la cantidad de líquido y aparece la espinilla, ¿cierto? O el furúnculo, no sé cómo quieran llamar. Muchas veces el tratamiento, y me parece que alguien mencionó esa vez que había sufrido ese tratamiento, que era la disminución del sebo en la piel. El problema es que ese tratamiento no solamente impide la liberación de sebo, sino que también inhibe a todas las glándulas exógenas. Inhibe la glándula salival, inhibe las glándulas lagrimales. Entonces la persona tiene que estar constantemente tomando agua o utilizando lágrimas artificiales. A nivel de boca y faringe, principalmente en las encías, se encuentra una gran cantidad de anaerobios, especialmente en esta zona. Esto es lo que se conoce como las caras mesiales. ¿Ya? Las caras mesiales de los dientes o las muelas. ¿Qué es lo que producen principalmente? Gingivitis, que es la inflamación de las encías, y posteriormente periodontitis, que es la inflamación del periósteo, que es una cubierta que tienen los dientes. A veces los dientes se pueden hasta caer por estos problemas. ¿Cómo podríamos solucionar esto? Usando hilo dental, ¿cierto? Porque esto se puede producir porque se queda alimento entre las caras mesiales. Y también el cepillado, ni siquiera el uso de pasta de dientes. ¿Ya? Solamente el cepillado. El cepillado baja mucho la inflamación de las encías. Y esto puede, en personas, por ejemplo, en pacientes que tienen un sistema inmune comprometido, puede generar infecciones en otras zonas, como por ejemplo a nivel de la cabeza, del cuello, abscesos a nivel de los ganglios, por ejemplo. Y aquí podemos encontrar tanto cocáceas gram positivas como negativas, anaerobias obviamente, y bacilos también de tipo gram negativo. A nivel intestinal tenemos una gran cantidad de anaerobios y también anaerobios facultativos. Función principal, aquí la necesidad de tener bacterias a nivel del intestino tiene un papel importantísimo en la degradación de los alimentos, especialmente a nivel de las proteínas, de los carbohidratos. ¿Ya? Recordemos que hay bacterias que son fermentadoras, y también hay bacterias que se encargan de la putrefacción. A nivel del intestino, las proteínas se pudren, ¿ya? Aunque no lo crean. El alimento, cuando pasa por el sistema digestivo, sufre de putrefacción. Especialmente la carne, las carnes, cualquier carne, ¿ya? De vacuno, de pollo, de cerdo, de pescado, lo que sea. Sufren de putrefacción. Y eso es gracias a las bacterias que tenemos, tanto anaerobias estrictas como anaerobias facultativas. ¿Ya? Esa es la función específica de las bacterias. ¿Algún otro anaerobio estricto importante a nivel intestinal? Que lo hemos nombrado muchas veces. Incluso está en otras zonas. La Escherichia coli es un anaerobio facultativo.
¿Algún anaerobio estricto? La flexibilidad. También es un anaerobio facultativo. Acá tenemos principalmente al lactobacilo. ¿Ya? Recordemos, la función del lactobacilo es degradar la lactosa de la leche. Y el cuadro clínico oportunista es, tenemos por ejemplo la colitis pseudomembranosa. A nivel intestinal no. Por lo general la colitis pseudomembranosa se produce por el uso irracional de antibióticos, especialmente de amplio espectro. Por ejemplo, el uso de ciprofloxacino, de amoxicilina, cefalosporinas de tercera, ceftriaxona, por ejemplo. Por periodos muy prolongados, producen en el paciente la eliminación de la microbiota normal anaerobia facultativa, como por ejemplo Escherichia coli, Klebsiella. Y el anaerobio estricto queda solo. En este caso sería Clostridium difficile, que escribimos ahí en la pizarra. Al quedarse solo, se vuelve un patógeno oportunista y comienza a generar toxinas. Toxina A y toxina B. A ver, van a buscar la función de cada toxina. ¿Qué hace la toxina A y qué hace la toxina B? Toxina A y toxina B. ¿Cuál es la función? ¿Cómo? ¿Cuál es la función? ¿Qué provoca? Diarrea. Diarrea y Inflamación del colon. ya, pero a nivel molecular, así como a nivel celular. Hace que sea 10 veces más potente tu virulencia. Ya, mira, el hecho que la bacteria genere toxinas ya lo hace virulento. Clostridium difficile nunca produce toxinas. Mientras están en el intestino compartiendo con el Escherichia coli, con la Klebsiella, él nunca va a generar toxinas. Pero cuando él se queda solo, comienza a producir factores de virulencia como las toxinas, la A y la B. Cada una tiene una función. ¿Para qué les sirve a la bacteria? Por algo las produce. ¿Por qué las produce? Arturo. Yo encontré que principalmente destruyen o cambian el superficie de la célula y las uniones estrechas para provocar, en este caso, diarrea. Y no sé si estoy bien, pero leí en el Murray que creo que había una que también tenía actividad para atraer macrófagos.
Ya, lo que dice Arturo, voy a replicar a los compañeros. Que las toxinas, dijiste que... Cambian la conformación del citoesqueleto. ya, cambian el citoesqueleto para que la célula epitelial del colon... Sí, disminuye la permeabilidad y la unión estrecha sin permeabilidad. Ya, disminuye la unión estrecha entre las células y eso permite la pérdida de electrolitos. Y ahí genera la diarrea. Y además hay respuesta inmune de tipo celular, llegan macrófagos, llegan linfocitos generando granulomas. Eso es lo que se ve si ustedes, bueno, le realizan al paciente una colonoscopía, lo que van a ver son pseudomembranas. No sé si traje una fotografía cuando veamos Clostridium. Son pseudomembranas que se ven en el epitelio, que son manchones blancos. Yo no sé, yo no soy endoscopista, así que no... Y esos manchones blancos que se ven son acúmulos de células de la inmunidad, y es lo que se conoce como pseudomembrana. ¿Ya? Normalmente Clostridium difficile no produce toxinas, pero cuando él se queda solo, él podría generar estos factores de virulencia. Ahora, ¿cuál es el problema? Y parece que se los comenté una vez, en Santiago en la posta central sucedió que hubo un brote, entre comillas, un brote de Clostridium difficile, o hubo un brote de colitis pseudomembranosa. ¿A qué se refiere eso? ¿O qué significa? Cuando una persona que estaba como contagiada, da alimentos a todas las personas de ahí. Ya, pero estamos hablando de un brote de colitis pseudomembranosa. Ya, tú te estás refiriendo a un brote de salmonela, por ejemplo, o un brote de Shigella, pero en este caso hubo un brote de colitis pseudomembranosa. O sea, muchos pacientes presentaron el cuadro clínico de colitis pseudomembranosa. ¿Cuál es la forma de transmitirlo? Pero por eso le estoy preguntando a ustedes. ¿Cómo es que se generó el brote? ¿Todos los pacientes estaban con tratamiento antibiótico prolongado? Entonces... no, ya no está haciendo esporas. Se supone que eso podría empezar a orar, pero también las personas que estaban cercanas, pero contacto puede ser. Ahí está. Lo más probable es que este paciente que estaba en la posta central haya hospitalizado, porque uno piensa posta es como una zona de paso, que ven la urgencia y luego lo derivan, pero hay hospitalizado. Entonces había un paciente que tenía la colitis pseudomembranosa y el principal síntoma es diarrea. Fue al baño, defecó, diarrea. Limpió. No limpió Fue otro paciente, ahora a sentarse al mismo baño. Y fue otro paciente a sentarse al mismo baño, y al mismo baño, y otro al mismo baño. ¿Existe la posibilidad de que se contagien de esa forma? Siendo un solo paciente el que estaba con la colitis pseudomembranosa. Era un solo paciente que tenía la cepa de Clostridium difficile patógena, que estaba produciendo toxina. Entonces, ese paciente le transmite a otros pacientes esa cepa. Los otros pacientes que se contagiaron tenían su propio Clostridium difficile sanito, compartiendo con la Escherichia coli, no generando toxina, pero se contagiaron de un Clostridium difficile patógeno. Y así de fácil como sentarse en un Así de fácil. Ahora, incluso pudo haber sido por el manejo de las excretas. El paciente puede que haya estado acostado, le colocaron las chatas, ¿cierto? Y va a la TEN, ¿cierto? A botar la deposición. ¿Y dónde la bota? ¿Cómo la bota? ¿Limpia la chata realmente? Luego la toma otra TEN, la misma chata, y se la coloca a otro paciente. Así se contagian, o así se hacen los brotes intrahospitalarios, ¿ya? Por el mal manejo de la antisepsia del profesional. Cualquier profesional. A nivel vaginal también, nosotras tenemos una gran cantidad de microorganismos de tipo anaerobio. El que predomina es el lactobacilo nuevamente. ¿Qué es lo que hace el lactobacilo a nivel vaginal? Control de pH.
nosotros necesitamos un pH ácido, especialmente en la época reproductiva, o sea, desde la menarquia hasta la menopausia. Antes del periodo menstrual y después del periodo menstrual, el pH vaginal se alcaliniza, y eso lamentablemente genera mayor cantidad de infecciones a nivel vaginal. ¿Ya? Más que infecciones, porque si fuese infección sería vaginitis, lo que se produce cuando hay cambios de pH son vaginosis. Y las vaginosis son como un desorden de la microbiota normal vaginal. Claro, y prolifera. Este es un cuadro bastante típico, no sé si los compañeros que les toca disertar de genital. Cuando hay una vaginosis y hay un cambio de pH a nivel vaginal, que es de tipo alcalino, ¿cierto? De ácido alcalino, hay proliferación de esa bacteria, Gardnerella vaginalis. La Gardnerella vaginalis forma parte de la microbiota normal de la vagina, pero cuando hay cambios de pH, ella prolifera. Genera malestar, mayor secreción. Por lo general esto se produce por estrés. Cuando nosotras estamos en estados de estrés, podemos producir vaginosis por Gardnerella. ¿Ustedes creen que sería bueno utilizar esto? Porque hay tanto producto íntimo ahora, No. que el jabón íntimo, que la cremita íntima, que incluso traen ácido láctico. Yo creo que eso va a depender. Si por ejemplo uno siente algo ya, quizás sí, pero si está normal y todo eso, yo creo que no debería ser necesario. Porque si no podría matar la microbiota y hacer que proliferen otras bacterias. Incluso ginecólogos y ginecólogas recomiendan que el lavado a nivel vaginal sea solamente con agua, ni siquiera con jabón, porque los jabones también te cambian bueno, nos cambian a nosotras, no a ustedes, a nosotras nos cambia el pH a nivel vaginal. ¿Ya? Entonces lo ideal sería, incluso no recomiendan el uso de protectores diarios, porque mantienen mucho la humedad. Y eso también podría generar proliferación, por ejemplo, de cándida. Sí se recomienda, por ejemplo, el uso de ropa interior de algodón, porque absorbe la humedad. La ropa interior sintética, por ejemplo, mantiene la humedad y no se seca. Entonces el uso de ropa interior de algodón, ¿cierto? Y evitar el uso de protectores diarios porque mantienen mucho la humedad en la zona. Y eso también podría generar proliferación de algunas bacterias u hongos a ese nivel. Y además, yo no sé, cuando yo voy a comprar toallas, bueno, yo uso toalla higiénica, estoy en la menopausia. Hay tanta variedad de cosas, digo, ¿qué se compra uno? Antes, cuando yo era chica y me había llegado mi periodo, era el tipo de toalla higiénica y se acabó. Pero ahora, ¿qué con alas, qué sin alas, qué gruesa, qué delgada, qué ancha, qué larga, qué café, qué oscura, qué de noche, qué la tarde, qué el deporte, qué... Ahora hay tanta... La copita menstrual, hay toallas que son lavables también. Incluso he visto que hay ropa interior que es especial para la menstruación. Bueno, ahí tenemos algunos nombres de bacterias. Cavidad oral y tracto respiratorio superior, hay algunos nombres. Porfiromonas, por ejemplo, es la de la gingivalis, se llama Porfiromona gingivalis, que produce la gingivitis y el mal aliento.
El mal aliento o la halitosis se debe principalmente a los anaerobios que viven en la boca. Y ahí tenemos algunas otras, pero esta es como la que más me interesa que se aprenda, ¿ya? La porfiromona. A nivel de piel, el importante, lo mencionaron sus compañeros, que podía convertirse en oportunista en los pacientes con pie diabético, ¿ya? Peptostreptococcus. Y ahí tenemos el otro, que es el propio Nibacterium acnes. A nivel del tracto genital femenino, el que más me interesa que se aprendan, ¿cierto?, es el lactobacilo, que tiene una función muy protectora. Y a nivel del intestino, principalmente del colon, ahí tenemos una gran variedad de anaerobios, pero aquí el principal y el que más quiero que se acuerden es el Clostridium y el Bacteroides. Bacteroides está relacionado a peritonitis. Peritonitis por anaerobio. Genera abscesos peritoneales. Y ahí está la proporción. La proporción mayor entre anaerobios y aerobios está a nivel del colon. Cada 1000 anaerobios hay un aerobio. Eso es en todas partes. En el colon. En el colon. Y el resto periférico, no, ahí no pasa nada. Sí, pero no sé, lo que pasa es que la proporción se toma mucho más en cuenta a nivel del colon que a nivel del genital. Ahí tenemos el porcentaje de infecciones por anaerobio de tipo endógeno, son del 99%, asociados a mucosas, cerca del sitio anatómico de la infección. Influyen factores de virulencia, ya dijimos que el anaerobio produce factores de virulencia solamente cuando se transforma en patógeno. ¿Ya? Y para que se transforme en patógeno, y si es de tipo endógeno, tiene que estar completamente solo. Producen estos signos, abscesos y empiemas. ¿Qué son? ¿O son lo mismo? ¿Cuál es la diferencia entre un absceso y un empiema? Creo que el empiema es característico del espacio pleural, una infección de la pleura, y el absceso es un simple salto de pus que puede ocurrir en casi cualquier zona. ¿Alguien encontró otra cosa? Arturo. Me encontré que el empiema es una colección de pus dentro de una cavidad anatómica natural, mientras que el absceso es una cavidad recién creada. Claro, esa es la diferencia. Claro, es que la cavidad pleural siempre o quizás es la mayor parte de las veces se ve cantidad de pus en esa cavidad. Por eso se asocia el empiema a la cavidad pleural. Pero cuando se habla de empiema, es una infección anaerobia que se produce en una cavidad cerrada sin necesidad de la bacteria de cerrarla, como ocurre en el absceso. En el absceso ahí la bacteria genera el encapsulamiento. Y la prevalencia de infecciones exógenas anaerobias es del 1%, es bajísima. Ahí estamos hablando principalmente de Clostridium. Entonces, la opción es la bacteria cierra la cavidad. Necesita ser cerrado. En cambio el empiema no, porque es una cavidad cerrada, entonces ya está como aislado del oxígeno. Al gram se ven, no tienen mucha diferencia. Este sí se ve diferente, este es el Clostridium. No sé si se alcanza a ver la presencia de las esporas.
¿Ya? Son esporas deformantes, es un bacilo gram positivo que contiene esporas deformantes. Se les llama bacilos en palillo de tambor, bacilo de cabeza de alfiler. Parecen agujas en realidad. Factores que predisponen la infección por anaerobio, ahí por ejemplo tenemos si el paciente sufrió algún trauma de tipo cortante penetrante, la disminución de la circulación sanguínea que ocurre principalmente en pacientes diabéticos, la presencia de tejido necrótico, disminución del potencial redox. Esto se presenta en pacientes que tienen algún tipo de trastorno a nivel de los granulocitos. Específicamente de los neutrófilos, que son los que generan la fagocitosis. Si ellos no tienen la capacidad de destruir a las bacterias a través del potencial redox, o sea, a través del oxígeno singlete, del peróxido, lo más probable es que el paciente sufra de infecciones por anaerobio a repetición. Ahí tenemos otros factores predisponentes, la presencia de edema, cirugías previas, infecciones previas, o la presencia de cuerpos extraños en el organismo. Por ejemplo, una bala, que se haya enterrado algún tipo de instrumento y que aún esté adentro. Finalmente de algún material. Es que cuando lleguemos a Clostridium lo vamos a ver. Sospecha de infección por anaerobio, ustedes deberían sospechar, por ejemplo, si el paciente ha sido mordido, tanto por animales o por un ser humano, que el paciente haya sufrido una extracción dental, ya ahí tenemos directa relación con la Porphyromonas gingivalis, que puede ingresar al tejido más profundo de la extracción. Tratamiento con antibióticos de amplio espectro. ¿Cómo qué antibióticos? Estas son las familias. La gentamicina, el ciprofloxacino, la quinolona y la sulfa. El cotrimoxazol. Cotrimoxazol es una sulfa. Que el paciente presente en la herida un olor pútrido, presencia de gas, coloración oscura de la piel, morfología típica en la tinción de Gram, como la que vimos recién, ¿cierto? En la espora deformante. Que tenga síntomas de infección, ¿cierto? Pero no haya crecimiento, o el resultado del laboratorio diga que no hay crecimiento en los medios convencionales que utilizamos para anaerobio facultativo. Uso irracional, o sea, aquí ¿qué se recomienda? El uso racional de antibióticos. Eso es tan difícil. Tratamiento de la enfermedad de base, como por ejemplo los diabéticos. Disminuir los tiempos de intervención y tratar rápido las heridas profundas. En ese caso, principalmente para el tratamiento de Clostridium. ¿Antibióticos para anaerobio? Los compañeros que disertaron en el laboratorio nombraron varios. El metronidazol. Metronidazol es uno. ¿Algún otro? La clindamicina. El imipenem. Muy bien. En general, no lo sé. Siempre han indicado el imipenem como para anaerobio estricto. No sé si utilizan el otro.
el Mero o el Herbstadt. Pero el imipenem sí lo usan mucho. Y mezcla de tratamientos con tazobactam o algo así. No. Lo que pasa es que las bacterias anaerobias dan súper buen resultado en tratamiento, no presentan genes de resistencia. Entonces, lo que más se usa es el metronidazol. ¿Eso de qué familia es? No tengo idea. Solamente se llama así. Azoles. No lo sé. Pero es que yo lo conozco como antiparasitario. Ya nosotros lo conocemos para las amebas, para los oxiuros, para los nematodos, toxocara. Y la verdad es que en lo que es bacteriología lo nombramos, ¿no? Metronidazol, listo. En fármacos seguramente ahí se van a explayar con los medicamentos para parásitos y para bacterias anaerobias estrictas. Bueno, ahí tenemos un fluxograma más detallado. Con respecto a los gram positivos, tenemos cocáceas y bacilos. En el caso de las cocáceas tenemos esos dos géneros. En el caso de los bacilos los dividimos en aquellos que tienen esporas y los que no las tienen. Clostridium, y aquí tenemos el que más nos interesa, lactobacillus, propionibacterium. En el caso de los gram negativos tenemos cocáceas y bacilos. La cocácea tenemos la bellonela, y en el caso de los bacilos, aquí el que más me interesa es el bacteroide, porque es el que más les va a aparecer, especialmente en infecciones peritoneales y la porfiromona. Y vamos a los primeros, que son bastante entretenidos, los bacilos positivos formadores de esporas. Nosotros por eso, cuando vimos los primeros laboratorios, mencionábamos que las esterilizaciones tienen que ser sobre 120 grados Celsius, porque las esporas tienen la capacidad de resistir esa temperatura. Y es por eso que tenemos que esterilizar el material sobre esa temperatura, ¿ya? Para que las esporas se puedan eliminar. ¿Dónde los encontramos este tipo de bacilos formadores de espora? Principalmente en el ambiente, en la naturaleza. Podemos encontrar las esporas en el agua, suelo, en las plantas. A nivel naturaleza siempre van a estar principalmente en esporas, porque no hay un ambiente propicio para que ellas proliferen. Pero el problema es cuando la espora encuentra un tejido vivo, como por ejemplo el pie diabético. Pueden producir exotoxinas, ya supimos de una, ¿cierto? Clostridium difficile, que produce la toxina A y B, relacionado a la colitis pseudomembranosa, y bueno, ahí está el género que mencionamos, Clostridium. Lo bueno es que el diagnóstico es generalmente clínico, no es mucho lo que hay que diagnosticar a través del laboratorio. Ustedes pueden fácilmente, haciendo anamnesis y viendo sintomatología, poder determinar qué cuadro o qué Clostridium es el que tiene el paciente. Ya vieron el caso del Clostridium perfringens en el paciente diabético, ¿ya? ¿Cuál era la característica principal que tenía que tener esa herida para poder sospechar de un Clostridium difficile, perdón, Clostridium perfringens que esté generando una gangrena gaseosa? ¿Cuál era la característica de esa herida? El olor pútrido, ¿cierto? Nauseabundo. ¿Qué más? La crepitación, también. El tono de la piel, ¿cierto? Ennegrecido. Y ahí ya pueden hacer de inmediato un diagnóstico. En el caso de la colitis pseudomembranosa también. Saben que el paciente está sometido a tratamiento antibiótico de amplio espectro, le estuvieron dando ciprofloxacino o aminoglicósidos por un periodo muy prolongado, estamos hablando de 2 semanas, 3 semanas de antibiótico, y comienza a presentar un cuadro clínico diarreico. Le hacen un coprocultivo y no hay crecimiento. El tecnólogo le informa, no hay crecimiento bacteriano.
Y ustedes sospechaban de salmonela o shigella, y no creció nada. Ni siquiera creció una coli de microbiota normal. Entonces ustedes de inmediato tienen que sospechar de Clostridium. Lo bueno es que el diagnóstico nosotros lo hacemos a través de inmunoensayos. Ustedes mandan al laboratorio una muestra de deposición y nosotros la mezclamos con un buffer, con una sustancia a pH neutro, y luego colocamos esta mezcla, ¿cierto?, en uno de estos, son inmunoensayos igual que los test de embarazo, o los test del COVID que estuvieron tan de moda el año pasado. Si marca una rayita, es negativo. Si marca 2, tiene la toxina A. Si marca 3, tiene la toxina A y la B. Positivo. ¿Ya? Son súper rápidos de hacer. Ahí se nota un poco más el bacilo, ¿cierto?, típico, Clostridium, con la espora deformante. Ahí tenemos las 4 especies más conocidas. Tetani, Botulinum, Perfringens y Difficile. Los podemos encontrar a nivel de la naturaleza, suelo y agua, también los podemos encontrar como microbiota normal del sistema digestivo, ¿cierto?, en animales y seres humanos. Mayoría de las infecciones se relacionan con piel, parte blanda, como por ejemplo la musculatura. Intoxicación a través de alimentos, generan diarreas, colitis asociadas al abuso de antibióticos de amplio espectro, como ya lo habíamos mencionado. Este, por ejemplo, sería en la piel el Clostridium perfringens, al igual que las partes blandas. Recordemos que perfringens tiene la capacidad de generar enzimas capaces de destruir el ácido hialurónico y el colágeno. Y eso hace que ella pueda introducirse a estratos más profundos, llegando incluso al hueso. En el caso de las intoxicaciones alimentarias tenemos al Clostridium botulinum, y con respecto a la colitis asociada a los antibióticos ya sabemos que es Clostridium difficile. Tienen la capacidad de sobrevivir a condiciones adversas del ambiente a través de las esporas, ¿cierto? Si ellos encuentran un ambiente propicio, como por ejemplo un organismo vivo, ellas proliferan. Crecimiento rápido en ambiente enriquecido por nutrientes. Si el ambiente tiene sangre, ya es suficiente. Privado de oxígeno, y eso hace que se vuelva patógeno, produciendo factores de virulencia, como por ejemplo toxinas. Ahí puse los más bonitos. Después seguramente van a tener que ver algo, cuando les toque ir a hospital. Peor. Peor, o sea, si esto lo sacan, o sea, primero, si lo tocan o lo aprietan, va a sonar. Va a crepitar. Y si lo sacan, porque yo creo que hay que debridarlo, hay que sacar todo eso negro. Y adentro hacer la curación correspondiente. Entonces, dígame. ¿Cuánto demora para que llegue a estar así? No tengo idea. No lo sé. No lo sé, eso yo creo que depende mucho de la condición del paciente, la edad del paciente, qué grado de diabetes tenga, cuán avanzada esté esa diabetes, cómo está la neuropatía, la vasculopatía, depende de muchas cosas. Pero obviamente eso es una dejación del paciente, porque eso tiene que haber empezado con una cosita así pequeñita. Y lo que comentábamos en el laboratorio, el paciente no le molesta. Y si no le molesta, no va a consultar. ¿Ya? Entonces, perfringens lo tenemos a nivel del intestino del ser humano, ¿cierto? Y también de los animales y en el suelo. Y eso comentábamos, ¿cierto? Las esporas viajan por corrientes de aire y se instalan, si esa herida no está protegida, se instala en la herida, seguramente busca estratos más profundos y va a permitir la generación de la gangrena.
Ahora, existe la posibilidad que también ingrese de forma endógena a través, desde el intestino, a través de la linfa, llegando hasta la herida de la extremidad. También tiene la capacidad de producir toxinas. ¿Cuáles son las toxinas que produce Clostridium perfringens? Sería la epsilon. La toxina epsilon, ¿qué función tiene? Arturo. Encontré que es toxina alfa, beta, epsilon, iota y S4. Pero la función así rapidito de cada una. Toxina alfa, beta. Alfa, beta, epsilon y iota. Ah, alfa, beta, epsilon y iota. Ya. ¿Y la función de cada una? También me sale que produce hasta 12 toxinas. 12 toxinas produce Clostridium Y perfringens. de esa está también hablando la Pero eso depende de la cepa, ¿no? Depende de la cepa de esa. O sea, más encima hay distintas cepas de Clostridium perfringens. Sí, cepa, 5 cepas. A, B, C, D, I. 5 cepas. Generalmente toxina alfa produce necrosis. Toxina alfa es necrótica. Eso es lo que me parece. Ya. Todas, lo más probable es que todas tengan relación con eso. Relación con la destrucción de ácido hialurónico, del colágeno. La B, la beta y la otra podría ser necrosis también y infecciones vasculares, hemólisis, Hemólisis. me parece. Ya, pues si hay hemólisis, ahí miren que es habilosa, porque si ella hemoliza, no llega oxígeno. Exacto. Sí. Nosotros nos vamos a extinguir y ellas van a seguir. ¿Encontraste algo más, Arturo? Estoy recurriendo más a papers norteamericanos. Yo me acuerdo que lo leí ayer, me demora que aparecen 10 reacciones de la toxina. No es necesario que se las aprendan, es más como cultura general. Porque a la larga ustedes lo que tienen que hacer es tratar la gangrena. Y ya saben cómo tratarla, ¿o no? ¿Ah? Hay que amputar, ¿o no? Depende de la extensión. Ay, no sé, ahí esa decisión la toman ustedes. De derivada. Porque si es pequeñito se puede hacer una expresión quirúrgica. Y ya De derivada. Bueno, lo que genera principalmente es destrucción de tejido blando. Yo creo que, por ejemplo, la de la izquierda sería llamada. Es que esta es más una celulitis. Sí, pero la de la izquierda. Y esta más podría ser tratable, pero esta no. No, esta es como fuerte, como ahí. Vamos a tétani. Esta es una pintura. Y el artista se inspiró en la posición opistótona del tétano. A ver, anatomía, ¿qué músculos se están contrayendo ahí? No se contrae todo. No necesariamente. Hay tétanos que son localizados, se te contrae solamente la extremidad. Pero en esa creo que tenía todo. Críticamente. Es muy doloroso. Es muy doloroso porque luego vamos a ver cómo es que funciona esto, pero se contraen, o cuando el paciente o la paciente tiene tétano, se contraen todos los músculos, tanto flexores y extensores. Ahora, traten de contraer un flexor y un extensor a la vez.
puede generar, como dijo Máximo, puede generar fracturas. Y eso sucede mucho en los levantadores de pesas. Ayer justo estaba viendo un video de un... Eso pasa a veces cuando las personas sin saber se ponen a hacer ejercicio. Y estaba haciendo un tipo de abdominal muy raro, en donde estaba sujeto desde los gemelos. Estaba como en una posición... Estaba, a ver, ¿cómo estaba? Acá tenía un soporte, entonces se acostaba en el aire. Y se puso la... también lo vi. Y tenía una pesa aquí. Y la rodilla fue como... Esa pesa debe haber sido como de 25 kilos. Y de repente va bajando y se siente un sonido como una tonadura. Y claro, después leí que se había cortado el ligamento cruzado, si no me equivoco, de la rodilla. Sí, se ve como la rodilla... Sí, y se ve como la rodilla sale, o sea, como que algo se sale de la articulación. Yo pensé que se había fracturado el fémur, así como a la base, en la epífisis. Y claro, esas son hay dos tipos de contracciones, lo poquito que me acuerdo. Está la isométrica y la isotónica. La isotónica creo que es la de acercamiento. La isométrica depende contra la gravedad. Claro, la isotónica es esta. Entonces acá se contrae el extensor, se relaja el flexor, ¿cierto? Y aquí al revés, se contrae el extensor, algo así. Y la otra es cuando están contraídos ambos músculos a la vez, como por ejemplo cuando uno lleva las bolsas del supermercado. Esas son dolorosas, son contracciones dolorosas, y eso es lo que pasa en este tipo de cuadro clínico. Ay, tanto que hablamos para llegar a ahí. ¿Ya? Contracciones de tipo isométrica. Ahí tenemos algunas toxinas. Tiene una hemolicina, pero esta es como la que le da la característica al cuadro clínico, ¿ya? La neurotoxina. Y son codificadas por un plásmido, o sea, él tiene un plásmido en su interior. ¿Cómo se llama la neurotoxina? Este es su nombre. Tétanoespasmina. ¿Qué es lo que hace? A ver si alguien me puede explicar entonces cómo es que se produce la contracción sostenida. Inhibe al neurotransmisor ácido gamma aminobutírico. ¿Cómo? ¿Cuál es la función del GABA? ¿Inhibe? ¿Cuáles? ¿Qué sinapsis inhibe el GABA? Ahí, esto te lo está explicando. Ya pues, usen la cabeza. La colinérgica. ¿Cómo es que, ya, GABA, qué es lo que inhibe? A la sinapsis colinérgica. A la sinapsis colinérgica. ¿De dónde? Ahí me están hablando. Ya, porque colinérgicas tenemos en varias partes. Y ahí el Brian dijo neuromusculares. Sí, las neuromusculares, bien. Porque colinérgicas también tenemos en el autónomo, ¿no? El autónomo. Parasimpático. Ya, entonces, al inhibidor de la placa motora, la musculatura, o sea, la contracción muscular se mantiene sostenida. El problema es que esa unión es irreversible. ¿Y qué se produce? Una parálisis conocida como de tipo espástica. Ahora, se supone que el tétano ya, el caso de tétano es casi imposible, porque tenemos vacunación obligatoria para el tétano, que nos da una inmunidad que es bastante relativa, porque yo he escuchado que hasta los 12, otras personas dicen que hasta los 16. Después de esa edad, cualquier tipo de herida que tenga contacto con tierra tiene que recibir la vacuna antitetánica. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo demora el tétano más o menos en llegar a su toxina para quedar? Yo creo que es súper relativo.
porque va a depender también del sistema inmunológico del paciente. Pero se supone que tú deberías colocarte el antídoto o la antitetánica dentro de las 12 horas. Después de haber tenido el accidente en contacto con tierra. Y puede ser que si una persona tiene el sistema inmunológico bastante bien, no produzca nada. Lo más probable. ¿Sí? Lo más probable. Pero, Mejor claro, no me lo voy a poner si no me va a pasar nada. Pero, ¿y si me pasa? Ahí queda. Ahí tenemos otra característica típica del tétano, que es la risa sardónica. Cuando hay contracción sostenida de los masséteres o masséteros, o los músculos masséteres que están en las mejillas. Ingreso de esporas por heridas profundas. Como les comentaba, es poco frecuente ya el tétano porque existe inmunización obligatoria. Ahora, ¿dónde sucede el tétano? En países sin vacunación. Y se han visto casos, especialmente en zonas rurales, en donde hay parteras. No hay, o sea, la parte de salud pública está muy lejos, ¿cierto?, de la zona rural, y la partera es la que atiende, por ejemplo, los partos, y realiza el corte del cordón con cualquier cosa, no estéril, con un cuchillo, con una tijera de cortar papel, de cortar género. Entonces eso hace, por ejemplo, si esa tijera no está esterilizada o desinfectada, por ejemplo, o un cuchillo que tenga contacto con tierra, existe la posibilidad que las esporas de Clostridium tetani entren por el cordón umbilical y generen tétano en el recién nacido. Y es bastante común en países en vías de desarrollo donde no hay vacunación obligatoria y tampoco hay servicios de salud, no sé cómo decirlo, dignos para estas personas. ¿Ya? Sucede lamentablemente esto en recién nacido. Síntoma principal, como les mencionaba, la risa sardónica, que es la que vemos ahí, contracción sostenida de los músculos masséteros y el resto de los músculos faciales. El opistótono, acá tenemos otro opistótono de un niñito pequeño. También presenta otros signos como por ejemplo sudoración, irritabilidad y finalmente hay muerte por parálisis de los músculos respiratorios, ¿ya? Especialmente del diafragma. Vamos a otro Clostridium, ahora al botulinum. También produce toxinas y también es de tipo neurotoxina. Ahora la diferencia es que produce parálisis de tipo flácido. ¿Se alcanza a ver el diagrama ahí? ¿Alguien me lo puede explicar? La toxina es fagocitada por las células epiteliales intestinales y hacen que pase a sangre. Al pasar a sangre se van dirigiendo a los botones sinápticos, especialmente de las presinápticas en la parte terminal del axón, en el terminal axónico, y también ingresa a la neurona. Y al parecer evita la unión de la vesícula de acetilcolina con el complejo escenario, que para la liberación, vesícula para la liberación de acetilcolina. O sea, este es como al revés del tétano. Aquí no hay contracción muscular. Y es por eso que se genera ahora una parálisis flácida. ¿Dónde lo vamos a encontrar principalmente el Clostridium botulinum? La espora, ¿por qué acá sale el intestino? Porque la espora se encuentra principalmente en vegetales y fruta, y el médico, especialmente los pediatras y los neonatólogos, hacen hincapié en la miel.
si la miel no está pasteurizada, ¿cierto? Y la comen directamente desde el panal, existe la posibilidad de que esa miel tenga esporas de Clostridium botulinum y puede generar en el recién nacido, que a veces es muy común, la agüita con miel, ¿cierto? Porque tiene sed, no quiere leche, la abuela, mi mamá. Quiere agua, no leche, mamá. No, dale, no quiere agua, yo le doy... Y es muy común que la abuelita, que el orégano, que la anilla estrella, que tantas cosas. Bueno, también era muy de moda darle agua con miel. Y eso generaba en los bebés el botulismo neonatal. Tiene las defensas recién formándose, ¿cierto? Es pequeñito. Existe la posibilidad de que la toxina que ingresó con la miel, ¿cierto? Con el Clostridium, pase el intestino, pase a la linfa, llegue al líquido cefalorraquídeo y finalmente llegue a una terminación nerviosa de la placa motora, ¿ya? Y va a generar en el bebé una parálisis flácida. Esto también se menciona mucho que puede estar presente en las conservas caseras, en la preparación de mermeladas caseras, ¿cierto? Frutas en conserva. Y la forma, bueno, hay formas de pasteurizar las conservas. Y muchas personas que saben hacer conservas creo que utilizan las ollas a presión. Meten los frascos de vidrio con la fruta ya en el interior, los meten en una olla a presión y sería muy similar a lo que hace el autoclave, que es esterilizar por presión, ¿ya? Entonces podría funcionar o disminuir la carga de esporas o de bacterias que tenga esa conserva casera. ¿Nuevamente por el impedimento de la acetilcolina o alguna otra cuestión? No, solamente eso. Impide que la acetilcolina sea liberada por la neurona. ¿Dónde encontramos Clostridium botulinum? En la tierra, sedimentos acuáticos. Como les mencionaba, puede mantenerse en conservas caseras y también en embutidos. Eso es bastante común en el sur. Hacer las prietas, que la longaniza, ¿cierto? Con la tripa del cerdito, qué sé yo. ¿El efecto de esa toxina no existe? ¿El efecto? ¿De la toxina? Se supone que sí. Se supone que sí, pero va a depender del estado inmunológico del paciente, va a depender de la carga de bacterias que haya ingresado en el organismo. Y eso finalmente ataca a personas, pediátricos también. También adultos, pero que tengan compromiso inmunológico. Ingresa por vía digestiva, ¿cierto? Y llega al sistema nervioso central por diseminación sanguínea. Ya, cuando ustedes, a ver, muchas personas lo hacen, ven que la conserva tiene algún tipo de golpe, por ejemplo, o está de esta forma, está hinchada. Esto es porque está llena de aire, de gas. Miren esta. Lo más probable es que haya sido mal pasteurizada o mal esterilizada y esté con desarrollo bacteriano en su interior. Si se dan cuenta, las conservas tienen una gran cantidad de sodio. El sodio lo que hace es, tiene un cierto efecto antiséptico. Y eso impide también el desarrollo de ciertas bacterias, excepto de Staphylococcus aureus, ¿cierto? Pero impide el crecimiento de muchas bacterias que podrían generar infección intestinal. Pero estas dos conservas que tenemos aquí, lo más probable es que la cantidad de preservantes, ojalá naturales, como el sodio, no fue lo suficiente y permitió el desarrollo bacteriano. Entonces, cada vez que vean una conserva abollada, golpeada o que esté hinchada de esa forma, hay que eliminarla de inmediato. ¿Cómo generalmente se podría tratar la toxina? ¿Dilución o por otra forma? Bueno, la mayoría de las veces el tratamiento de las toxinas es a través de dilución. Sí. Finalmente llegamos nuevamente a la muerte del paciente por parálisis de la musculatura respiratoria, pero en este caso la parálisis es flácida, ¿ya? Porque hay impedimento de la contracción muscular. Bueno, y el Clostridium botulinum, como genera una neurotoxina,
Esa neurotoxina se utiliza mucho para la estética, el famoso Botox, pero esa es una marca comercial. Botox es una marca comercial y si se dan cuenta viene como de botulinum y toxina. ¿Ya? Lo que se está inyectando es toxina botulínica, que produce parálisis flácida. El problema es que no sé si tiene mucho que ver el médico y también el paciente, porque hay personas que abusan de la toxina y pierden la expresión facial. Yo recomendaría el uso de la toxina solamente para evitar que se formen líneas de expresión, pero para borrarlas, no. Porque cuando el paciente las quiere borrar, pierden completamente la expresión facial y pareciera que tuviese una máscara. No tiene la capacidad de mover las cejas, no guiñe los ojos, no levanta las comisuras de la boca, absolutamente nada. Pero sí sería bueno que, y además el médico recomiende que se use solamente para evitar la formación de líneas de expresión. Ahora, ahí hay algo súper de bioética, porque hay médicos que hacen este procedimiento que le explican al paciente, ¿sabes qué? No te sigas colocando porque no te vas bien, porque no te ves natural. Pero hay médicos que hacen lo que el paciente le pide. Y si la paciente o el paciente quieren volver a colocarse esta toxina, el médico lo hace. ¿Ya? Ahora, el problema es que la toxina, como produce una parálisis del músculo facial, el músculo comienza a atrofiarse. Ya no hay, después que se supone que la toxina te dura entre 3 y 6 meses. Entonces a veces uno la recomienda, por ejemplo, vas a ir a un matrimonio, ya. Quieres verte bonita, bonito, que sea guapo, qué sé yo, ya, coloca. Viene el año nuevo, ya. Vas a ir a una fiesta, coloca. Pero vivir con esto, no sé. Yo no estoy muy de acuerdo. Entonces ahí se genera esta situación. Hay personas que cada 6 meses se colocan toxina. Y en la misma zona. En el ceño, en las líneas de la frente, en las patas de gallo. Entonces va a llegar un momento en que toda esta musculatura, el frontal, el auricular, ocular, qué sé yo, se van a atrofiar y no van a existir, o sea, se van a hacer tan delgaditos que la persona va a quedar con hueso y piel, ¿no? Pero la gente no entiende eso. ¿Ya? Yo encuentro que es el mal uso que se le ha dado a este tipo de tratamiento. Bueno, y tiene usos también terapéuticos. Se usa mucho para pacientes con parálisis facial, para que se vea la cara más simétrica. ¿Ya? ¿No puede ser que se pueda pasar por alguna razón a sangre y La toxina botulínica no, porque son inyecciones intradérmicas. O sea, son en la primera capita. ¿Ya? Las inyecciones tienen cierto ángulo, no son en ángulo recto. Tú no colocas la inyección así en la piel, sino que la colocas muy a ras. Entonces va a aplicarse solamente en el músculo de la zona de la cara. ¿Llega a haber un error de la Sí, han habido errores. Ahí puede producir todo. Bueno, una vez nos comentó un médico que había colocado Lo que pasa, acá debajo del orbicular, no sé si se acuerdan de anatomía, abajo del orbicular ocular está el cigomático, que es un músculo que llega a la comisura, que es el que produce la risa. O sea, que ya no me ven, pero haga esto. Que uno haga esto. No, pero sigue como por acá. Claro. ¿Ya? Entonces hace que uno levante la comisura y se ría. Entonces sucedió que le colocó la toxina botulínica para sacarle las patitas de gallo, que son las que están aquí, en todo este lado, y lo hizo tan profundo, lo hizo en ángulo recto, que agarró el orbicular, o sea, perdón, agarró el cigomático, y claro, se quedó sin patas de gallo, pero también se le cayó la comisura. Se le cayó entonces quedó... No, es al revés. Cuando el cigomático se contrae, la comisura baja. Y cuando el cigomático se relaja, la comisura sube. Entonces la persona quedó así como
como con esta comisura así normal y esta así hacia arriba. Y no había cómo revertirlo, porque tenía que esperar 3 meses. Y no podía, y quedó así, pues. Entonces, no es llegar y hacer esto tampoco. Hay que saber bien la anatomía. Yo creo que es un trabajo súper rentable, porque toda la gente quiere verse bien. Entonces, nunca van a estar faltos de pacientes, nunca. Entonces, es como un buen trabajo. Pero hay que saber hacerlo. Y hacerlo en forma ética, o sea, si el paciente no se ve bien, no seguir colocándole. ¿Cuántas deformaciones hay de conocido en la tele, el Ken humano, Michael Jackson, no sé? La molicina es exclusiva de la... ¿O va a aparecer Lo más probable es que sí tenga, porque si todos necesitan anaerobiosis, posiblemente todos generen hemolicina. Aquí la que más me interesa que te aprendas son las neurotoxinas, tanto de tetani como de botulina. Y vamos al último. Esta ya la sabemos muy bien. Ahí está, pues hay una fotito de una colonoscopía. Todo eso blanco que se ve ahí son infiltrados celulares. Esta es una biopsia de un infiltrado celular. Ahí está. Son las vellosidades del intestino y de repente viene desde adentro esta estructura. Y lo más probable es que sean puras células de la inmunidad, macrófagos, linfocitos T, linfocitos B, NK, fagocitos, etc. Esta la vamos a hacer un poco más rápido. Clostridium difficile pertenece a la microbiota normal del intestino grueso y genera esta patología conocida como colitis pseudomembranosa por el abuso de antibióticos. Ahí tenemos las dos toxinas, la A y la B. La A es una enterotoxina y la B es una citotoxina. Nosotros en el laboratorio podemos detectar ambas y en realidad los médicos nos piden ambas. ¿Ya? Si tiene ambas, obviamente es mucho más patógeno el que tenga una. Y hemos terminado. ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces, para poder recapitular, las toxinas de Clostridium